El ladrido del pastor alemán rompió el pesado silencio dentro de la funeraria Riverside como una sirena en la noche. Max se quedó paralizado, con el pelaje erizado y su poderoso cuerpo temblando mientras contemplaba el ataúd de caoba del jefe Richard Harrison. Sus ladridos desesperados resonaban en las paredes, ahogando las oraciones del ministro y los sollozos apagados de los dolientes. «Que alguien saque a ese maldito perro de aquí», espetó el subjefe Parker, con la cara roja de ira. «Muestra algo de respeto». El detective Michael Carson observó cómo dos agentes sujetaban a Max, intentando apartarlo. Pero el perro se soltó, abalanzándose hacia el ataúd con tanta fuerza que los arreglos florales se cayeron. La sala se llenó de asombro. Sarah Harrison, la viuda del jefe, se cubrió la boca con manos temblorosas. Carson ya había visto a Max en escenas de crímenes, pero esto era diferente. El perro no estaba de luto, sino alerta. Entonces, sin previo aviso, Max se abalanzó sobre el ataúd, rasgando el forro de seda con los dientes. La habitación se sumió en el caos mientras unas manos intentaban detenerlo. «Esperen», ordenó Carson, dando un paso al frente. Su voz interrumpió el ruido. Levantó la mano. «Ábranlo. Abran el ataúd ahora». Se hizo el silencio. Solo los gruñidos de Max llenaron el espacio. Lo que sucedió después atormentaría a todos en esa habitación por el resto de sus vidas. El detective Michael Carson llevaba 23 años en el departamento de policía de Riverside, 15 de ellos bajo el liderazgo del jefe Harrison. A sus 46 años, su rostro curtido revelaba la historia de un hombre que había visto demasiado. Las arrugas alrededor de sus penetrantes ojos azules se profundizaban tanto por la risa como por la tristeza. Llevaba el pelo entrecano cortado al estilo militar, una costumbre que nunca había abandonado. 3 años antes, Carson había perdido a su esposa, Emma, a causa de un cáncer de ovario, dejándolo solo en una casa que ahora parecía demasiado grande y silenciosa. Pero su conexión con el jefe Harrison se remontaba incluso más allá de su tiempo en la policía. A los 16 años, Carson era un adolescente problemático que fue sorprendido entrando a robar en un supermercado. En lugar de enviarlo a un centro de detención juvenil, el agente Harrison lo llevó a cenar a casa. Entre pastel de carne y puré de papas, le dio a Carson una opción: servicio comunitario y revisiones semanales o un historial criminal permanente. Esa noche cambió la vida de Carson para siempre. «Tienes buen instinto, hijo», le dijo Harrison años después, cuando Carson fue nombrado detective. «Confía en él. Incluso cuando todos te digan que te equivocas». El jefe Richard Harrison había sido un pilar de Riverside durante más de 30 años. A sus 58 años, seguía siendo una figura imponente. Medía 1,88 metros, tenía hombros anchos y una postura militar que inspiraba respeto. Su cabello gris acero y su barba pulcramente recortada enmarcaban un rostro conocido por su justicia e integridad. Las arrugas alrededor de sus ojos delatan a un hombre que sonreía a menudo, pero que podía ponerse serio en un instante. Él y su esposa, Sarah, no tuvieron hijos propios, aunque no por elección propia. Sarah había sufrido 3 abortos espontáneos al principio de su matrimonio. En lugar de criar una familia, habían volcado su amor en su comunidad y en Max, el pastor alemán que una vez fue el compañero canino de Harrison. Max había llegado a la vida de Harrison hacía 7 años, durante una redada antidrogas que salió mal. Una explosión mató al adiestrador de Max y dejó al perro gravemente herido. Harrison permaneció a su lado durante su recuperación. Cuando se consideró que el perro no estaba en condiciones de volver al servicio activo debido a una pérdida auditiva, Harrison lo trajo a casa. Su vínculo había sido inquebrantable desde entonces. Sarah Harrison era tan compasiva como su esposo, pero poseía una fuerza discreta. A sus 56 años, su cabello castaño rojizo tenía mechas plateadas. Había pasado 28 años enseñando 3er grado en la escuela primaria Riverside, y muchos de sus alumnos, tanto del pasado como del presente, se sentaron en las primeras filas del funeral, agarrando tarjetas y pañuelos hechos a mano. El subjefe William Parker había sido el segundo al mando de Harrison durante 8 años. A sus 49 años, su ambición era un secreto a voces en el departamento. Elegante y meticuloso, con un cabello rubio cuidadosamente peinado y una sonrisa de político, Parker siempre había sido respetado, pero nunca querido, como Harrison. La doctora Elizabeth Miller, la médica forense del condado, se mantenía apartada de los dolientes, su mirada analítica alternando entre el ataúd y Max.
A sus 38 años, era relativamente nueva en Riverside, pero ya se había forjado una reputación de meticulosa. Algo en el informe de defunción del jefe la había inquietado desde el principio. Y ahora, mientras veía al pastor alemán destrozar el ataúd, una terrible sospecha se apoderó de su mente. Riverside estaba cambiando. Alguna vez una pacífica ciudad manufacturera de 75.000 habitantes, se había visto gravemente afectada por el cierre de fábricas en los últimos años. La creciente crisis de opioides había convertido algunos barrios en lugares de desesperación y violencia. El jefe Harrison dirigía una importante investigación sobre una poderosa red de tráfico de drogas que, según rumores, tenía una profunda influencia en los líderes de Riverside. Ahora, mientras los ladridos de Max resonaban en la funeraria, esos rumores comenzaban a desmoronarse en algo mucho más peligroso. Nadie podría haber predicho lo que sucedería. La llamada llegó a las 6:42 de la tarde. Carlson estaba encorvado sobre los expedientes en su pequeña oficina, con una taza de café frío a su lado, cuando su teléfono vibró contra el escritorio. Detective Carlson. La voz de la agente Jenny Ramírez se quebró. Se trata del jefe Harrison. Carlson se enderezó. ¿Qué pasa? Dudó un momento y finalmente dijo, se ha ido. Un ataque al corazón. ¿Creen? En casa. Sara lo encontró en el sofá al volver de hacer la compra. Las palabras le dieron a Carlson un golpe físico. Apretó el teléfono con más fuerza hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Jefe Harrison, muerto? El hombre era una fuerza de la naturaleza. Corría 8 kilómetros cada mañana. Justo ayer, se habían reído de que aún faltaban 10 años para jubilarse. Eso es imposible, dijo Carlson, negándose a aceptarlo. Lo vi esta mañana. Estaba bien. Lo siento, señor. Los paramédicos lo confirmaron hace una hora. Ya lo llevaron a la funeraria Riverside. La señora Sara solicitó arreglos inmediatos. Los pensamientos de Carlson volvieron a su última conversación. Esa mañana, a las 7 de la mañana, se habían reunido para tomar un café y hablar del caso de drogas del East Side, la investigación que Harrison supervisaba personalmente. El jefe parecía preocupado. Antes de separarse, le había dado a Carlson instrucciones estrictas. Nos vemos mañana. Y no se lo digas a nadie, ni siquiera a Parker. A Carlson se le encogió el estómago. Se agarró la chaqueta. ¿Te ha mencionado algo inusual últimamente?, le preguntó a Ramírez. ¿Alguien lo ha amenazado? No, señor. Pero el subjefe Parker se está encargando de todo ahora. Dijo que informaran a todos los oficiales superiores y actuaran con rapidez, por el bien de Sara. Algo en la prisa inquietó a Carlson. Para la muerte de un jefe de policía, el procedimiento habitual requeriría un examen completo. ¿Quién lo declaró muerto?, preguntó Carlson. ¿Llamaron a Miller? No lo creo. Los paramédicos dijeron que fue evidente, causas naturales. A Carlson no le gustó nada. Para nada. Para cuando Carlson llegó a la funeraria Riverside, el estacionamiento ya estaba medio lleno de patrullas. El edificio de estilo victoriano, con sus paredes de ladrillo oscuro y setos bien podados, había albergado 3 funerales policiales durante la carrera de Carlson. Nunca imaginó que Harrison sería el cuarto. Dentro, la sala central de velatorio se había instalado rápidamente. El cuerpo de Harrison yacía en un ataúd abierto, vestido con su uniforme azul de gala. Las medallas brillaban bajo la tenue luz. Sara estaba sentada cerca, rodeada de las esposas de los oficiales, con el rostro pálido y hundido por el dolor. Al ver a Carlson, algo brilló en sus ojos, alivio, tal vez, o una silenciosa comprensión de la pérdida compartida. Michael, dijo en voz baja. Carlson se arrodilló junto a su silla. Lo siento mucho, Sara. Las palabras le resultaron vacías. Una sombra cruzó su rostro. Dijeron que su corazón simplemente se paró, murmuró. Pero Richard estaba sano como un caballo. Tú lo sabes. Su último examen físico fue perfecto. Dudó un momento y luego bajó la voz. Trabajaba hasta tarde, Michael. Muy tarde. No me dijo por qué. Pero sabía que algo andaba mal. Carlson asintió, archivando la información. ¿Dónde está Max?, preguntó. En casa, suspiró Sara.
Parker sugirió dejarlo allí, pero no pude soportarlo. Mi vecino lo traerá ahora. Como si fuera una señal, la puerta de la funeraria se abrió de golpe. Una mujer menuda entró, forcejeando con la correa de Max. Lo siento mucho, dijo la vecina sin aliento. Nunca es así. La disciplina de Max se desvaneció en cuanto entró en la habitación. Se quedó paralizado, con las orejas alerta, y luego tiró frenéticamente hacia el ataúd, gimiendo de angustia. Carson se movió para tomar la correa. Lo tengo. En cuanto Carson lo agarró, el comportamiento de Max se intensificó. Sus gemidos se convirtieron en ladridos agudos e insistentes que resonaron en la silenciosa habitación. Varios dolientes retrocedieron, sobresaltados. Detective, controle a ese animal, dijo una voz tensa detrás de él. Subjefe Parker. El uniforme del hombre estaba impecable, su expresión serena. Demasiado serena, pensó Carson, para alguien que acababa de perder a su superior durante 8 años. Max era el perro de Harrison, Bill. Se merece estar aquí. El perro está interrumpiendo el servicio. Sáquenlo afuera. Carson no se movió. En cambio, observó a Max de cerca. El detective que llevaba dentro notó cada detalle, la tensión en el cuerpo del perro, la forma en que sus orejas se movían hacia el ataúd, el cambio del dolor a otra cosa. Max no solo estaba alterado. Estaba alerta. Carson murmuró en voz baja, algo va mal. Parker tensó la mandíbula. Lo único malo es que estás dejando que este animal interrumpa la despedida del jefe. Bajó la voz. Sara no necesita este estrés. Al otro lado de la sala, la doctora Elizabeth Miller entró sigilosamente. Su presencia fue inesperada. Por la expresión del rostro de Parker, también fue inoportuna. ¿Llamaron a Miller para que examinara el cuerpo?, preguntó Carson. No hubo necesidad, dijo Parker rotundamente. Los paramédicos confirmaron un paro cardíaco. Para un jefe de policía, debería haber una autopsia. La expresión de Parker se ensombreció. Sara se negó. No quería que Richard sufriera esa indignidad. Antes de que Carson pudiera responder, Max dejó escapar un ladró con fuerza y se abalanzó sobre el ataúd, casi derribando a Carson. Sáquelo de aquí ahora mismo, espetó Parker. O haré que se lo lleven. A regañadientes, Carson arrastró a Max hacia la salida, el perro se resistía a cada paso. En el vestíbulo, la doctora Miller esperaba. Ese es un comportamiento interesante, observó. ¿Usted también lo cree?, preguntó Carson. Miller miró por encima del hombro y bajó la voz. No me llamaron oficialmente, pero tengo preguntas. ¿Paro cardíaco repentino en un hombre sano? ¿Sin síntomas? Los instintos de Carson se agudizaron. ¿Puede examinarlo? No sin autorización. Y Parker parece decidida a evitarlo. Dudó. El funeral está programado para mañana por la mañana. Muy apresurado, ¿no cree? Carson tensó la mandíbula. Max soltó otro gruñido. Me quedo a pasar la noche, decidió Carson. Miller frunció el ceño. No creo que Parker lo autorice. No pido autorización, dijo Carson con voz firme. Algo no va bien. Y confío en el instinto de Max, casi tanto como en el de Harrison. Al caer la noche, Carson se acomodó en una silla rígida en la habitación lateral de la funeraria. Max yacía a sus pies, tenso y alerta. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. El ataúd ya estaba cerrado. Protocolo de la funeraria. El edificio estaba inquietantemente silencioso. El personal se había retirado a sus aposentos en el ala contigua. Max se movió, moviendo las orejas hacia el ataúd. Soltó un gemido bajo. Carson, distraído, pasó una mano por la cabeza del perro, repasando mentalmente cada detalle. Cada pregunta sin respuesta. Algo andaba mal. Y por la mañana, todo cambiaría de maneras que nadie podría haber imaginado. ¿En qué estaba trabajando, jefe?, murmuró Carson. El caso de narcotráfico en el East Side había absorbido la atención de Harrison durante meses. Pero últimamente, algo se sentía diferente. El jefe se había vuelto distante, con horarios inusuales, reuniéndose con gente a solas, algo que nunca solía hacer. Siempre había creído en el trabajo en equipo y la honestidad,
pero ahora actuaba como un hombre con secretos. Exactamente a las 0:17, Max se puso de pie de un salto, con un gruñido profundo retumbando en su pecho. Carson reaccionó al instante, llevando la mano hacia su arma enfundada. Los agudos ojos del perro se clavaron en un rincón oscuro de la habitación, donde las sombras eran densas e impenetrables. ¿Quién anda ahí?, preguntó Carson, levantándose lentamente. Silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el aire. Max seguía gruñendo, con el cuerpo tenso, de pie, protegiendo a Carson de la oscuridad. Oficial de policía. Identifíquese ahora. Un ligero movimiento. Una sombra se desprendió de la oscuridad más profunda. Un hombre dio un paso al frente, de mediana estatura, con un abrigo oscuro y el sombrero bien calado. Disculpe, detective. No quise asustarlo, dijo el hombre con voz suave, con un ligero acento que Carson no logró identificar. Soy un viejo amigo de Richard. Vine a presentarle mis respetos en privado. El horario de visita terminaba a las 9, respondió Carson con calma, observando cómo se le erizaba el pelo a Max. El perro no estaba convencido, y Carson tampoco. Y no recuerdo que se abriera la puerta. La señorita de recepción tuvo la amabilidad de abrirme por la puerta lateral. El hombre dio un paso al frente, pero dudó al ver que el gruñido de Max se hacía más grave. Veo que el perro de Richard me recuerda. No con cariño, al parecer. Carson no bajó la guardia. ¿Su nombre? James Marshall. Richard y yo servimos juntos hace años. El hombre hizo un gesto vago. Pasaba por el pueblo cuando me enteré de la terrible noticia. Carson lo observó con atención. Nada en él indicaba peligro, pero algo se sentía extraño. Su porte, brusco, disciplinado, militar. Pero sus ojos no dejaban de mirar el ataúd, no con pena, sino con algo más. Ansiedad. No recuerdo que el jefe Harrison mencionara nunca a un tal James Marshall. Perdimos contacto. Mi trabajo me lleva al extranjero con frecuencia. Marshall metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Max ladró con fuerza, con los músculos tensos. Manos donde pueda verlas, ordenó Carson. Marshall sacó lentamente una tarjeta de visita. Solo mi información de contacto, detective. Quizás podríamos hablar mañana sobre el legado de Richard. Antes de que Carson pudiera responder, un ruido los interrumpió. Un golpe sordo, leve pero inconfundible. Provenía del ataúd. Max se giró, corriendo hacia el ataúd, arañando frenéticamente el costado con las patas. Sus ladridos se hicieron más fuertes, más desesperados. El rostro de Marshall palideció. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció por la salida lateral, desapareciendo en la noche lluviosa. El corazón de Carson latía con fuerza. Seguramente, había imaginado el sonido. El dolor y el agotamiento le jugaban una mala pasada. Pero el comportamiento frenético de Max no se detuvo. El perro zarpaba el ataúd, con el cuerpo tenso por la urgencia. Tranquilo, muchacho, murmuró Carson, aunque sus propias manos temblaban al apoyarla sobre la madera pulida. Tranquilo ahora. La noche transcurrió con una lentitud agonizante. Carson intentó llamar al Dr. Miller, pero no hubo respuesta. Pensó en llamar a Sarah, pero no se atrevió a molestarla por algo que podría no ser nada. En cambio, anotó todo. Todo, el extraño visitante, el ruido, el comportamiento de Max, y se quedó junto al ataúd, vigilando. Al amanecer, la funeraria cobró vida. El personal llegó para preparar el servicio de las 10 de la mañana, observando a Carson y Max con discreta preocupación. Sarah llegó a las 8, acompañada de su hermana y Parker. El rostro de Parker se tensó al ver a Carson. ¿Te quedaste toda la noche?, preguntó Sarah, tocándole el brazo a Carson. Quería asegurarme de que todo se respetara, respondió Carson. No mencionó al visitante de medianoche ni el ruido. Ese perro tiene que irse a casa, interrumpió Parker. No podemos tener otra interrupción como la de ayer. Sarah negó con la cabeza. Max se queda. Richard querría que estuviera aquí. Mientras el personal hacía los preparativos finales, arreglando las flores, organizando los programas, Carson notó que Parker miraba su reloj repetidamente, susurrando con el director de la funeraria. La sala se llenó rápidamente de dolientes, oficiales uniformados,
funcionarios municipales, miembros de la comunidad que habían conocido a Harrison. A las 9:45, el director de la funeraria se acercó. Señora Harrison, si está lista, comenzaremos la procesión después del servicio. Los portadores del féretro deben ocupar sus lugares ahora. Carson y otros 5 oficiales dieron un paso al frente. Max había mantenido la calma, hasta entonces. De repente, el perro volvió a ladrar. No era un ladrido de alerta. Era un ladrido desesperado y presa del pánico. Que alguien controle a ese animal, espetó un anciano concejal. Parker dio un paso al frente. Te lo advertí, Carson. Sácalo. Ahora. Antes de que Carson pudiera reaccionar, Max se abalanzó sobre él. Sus poderosas mandíbulas se clavaron en la tela de seda que cubría el ataúd, arrancándola con una fuerza asombrosa. La sala se llenó de jadeos. Las mujeres gritaron. Los hombres se pusieron de pie de un salto. Sarah se quedó paralizada, con la mano sobre la boca. Deténganlo, rugió Parker, buscando su arma ceremonial. Esperen. Carson se colocó frente a Max y se arrodilló junto al perro frenético. Escúchame. Algo anda mal. Lo único que pasa es tu incapacidad para controlar a esa bestia, replicó Parker. No. Carson se puso de pie, observando a la multitud conmocionada. Max intenta decirnos algo. El jefe Harrison lo entrenó él mismo. Este perro no actúa así sin motivo. Silencio. La voz de Sarah era tranquila pero firme. ¿Qué dices, Michael? Carson respiró hondo. Sus siguientes palabras podrían arruinar su carrera, o salvar una vida. Digo que tenemos que abrir ese ataúd. Ahora. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Parker se interpuso entre Carson y el ataúd. Esto es indignante. ¿Estás profanando la memoria de Harrison por el comportamiento de un perro? La voz de Sarah atravesó la tensión como una cuchilla. Richard siempre decía que Max podía sentir cosas que nosotros no podíamos. Se giró hacia el director de la funeraria, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. Ábrelo. Sarah, está sensible, esto no es apropiado, insistió Parker. Soy su esposa, dijo con voz de acero. Ábrelo. En el tenso silencio que siguió, Carson notó que el Dr. Miller se acercaba con su maletín médico en la mano. El director de la funeraria dudó, pálido. Señora Harrison, está completamente segura. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah. Hágalo. Y cuando el director de la funeraria extendió la mano para abrir el candado del ataúd, toda la sala contuvo la respiración. Max finalmente se quedó en silencio, observando atentamente con sus ojos oscuros. Toda la sala contuvo la respiración. Nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de ver. Las manos del director de la funeraria temblaron al abrir los pestillos de latón del ataúd. La pesada tapa se abrió con un crujido, revelando al jefe Richard Harrison, quieto e inmóvil. Vestía su uniforme de policía formal, con las manos cruzadas sobre el pecho. Por un momento, la sala quedó en silencio. Nadie sabía qué esperar. Entonces, la doctora Miller dio un paso al frente, dominada por su instinto médico. Presionó 2 dedos contra el cuello de Harrison, con el rostro sereno y profesional. Pasaron 10 largos segundos. Entonces, abrió los ojos de par en par. Hay pulso, anunció, su voz rompiendo el silencio. Débil, pero ahí está. La sala estalló en caos. Sarah se desplomó contra su hermana, medio sollozando, medio riendo por la sorpresa. Los oficiales se apresuraron a avanzar, olvidando su entrenamiento en ese momento. Max ladró, meneando la cola como un loco. Todos, atrás, ordenó la doctora Miller. Que le den aire. Que alguien llame a una ambulancia, ya. Carson ya estaba al teléfono, con voz urgente, informando de la situación imposible. Sus ojos no se apartaron de Parker, el subjefe, cuyo rostro se había puesto pálido. Parker se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca sin decir palabra. No parecía aliviado, sino horrorizado, como un hombre que presencia su peor pesadilla. Déjenme verlo. Sarah se abrió paso entre la multitud, arrodillándose junto al ataúd. Richard. Richard, ¿me oyes? El jefe no respondió, pero la doctora Miller confirmó su respiración.
superficial e inestable, pero real. Mientras continuaba examinándolo, de repente frunció el ceño. Sus dedos rozaron algo en el cuello de Harrison. «Detective Carson», gritó bruscamente. «Mire esto». Carson se inclinó. Justo debajo del cuello del uniforme había una pequeña marca de perforación, rodeada de un leve huice. Era pequeño, fácil de pasar por alto, pero inconfundible para ojos expertos. «Eso no es de embalsamamiento normal», murmuró Miller a Carson. «Y hay otro aquí, en la parte interna del brazo». La mente de Carson daba vueltas. Puntos de inyección. Alguien le había dado algo a Harrison, algo tan fuerte que lo hacía parecer muerto. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era un error. Era un intento de asesinato. El aullido de las sirenas que se acercaban cortó el aire. Los técnicos de emergencias médicas entraron corriendo con una camilla, con bolsas de equipo colgadas al hombro. «Doctor, ¿qué tenemos?», preguntó el paramédico principal. Miller habló rápidamente mientras trasladaban a Harrison del ataúd a la camilla. Le conectaron monitores y el milagro se confirmó, un latido. Débil, pero presente. La presión arterial está peligrosamente baja. Pupilas lentas pero reactivas, informó el paramédico. Tenemos que moverlo ya. Mientras sacaban a Harrison en la camilla, Sarah le aferró la mano flácida. Carson se giró y vio que Parker había desaparecido. No le sorprendió, pero confirmó sus peores temores. Al observar a la multitud, Carson vio al agente Ramírez. «Jenny, necesito un equipo de la escena del crimen ahora mismo», dijo. «Esta funeraria es un centro de investigación activo. Nadie se va hasta que haya sido interrogado». Parecía atónita. «¿Qué delito?» «Intento de asesinato del jefe Harrison». Las palabras conmovieron a los atónitos dolientes. «Y que se emita una orden de búsqueda y captura contra el subjefe Parker», añadió Carson. «Considérenlo persona de interés». Carson siguió la ambulancia hasta el hospital Riverside, con Max en el asiento trasero de su patrulla. Su mente daba vueltas. Si Harrison había sido envenenado, no muerto por causas naturales, entonces el funeral apresurado tenía sentido. Alguien quería enterrarlo antes de que alguien lo mirara con atención. James Marshall, el visitante de medianoche, no estaba de luto. Había estado comprobando que Harrison seguía en su estado de muerte inducido químicamente. El sonido que Carson había oído esa noche podría haber sido el cuerpo de Harrison empezando a combatir lo que le habían administrado. En el hospital, Harrison fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos. Carson paseaba por la sala de espera, haciendo llamadas para asegurar la funeraria y la casa de Harrison. Sarah estaba sentada cerca, en estado de shock, agarrando la correa de Max como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. El perro se negó a salir de la entrada del hospital hasta que seguridad hizo una excepción a su política de no permitir animales. El doctor Levine, el médico de cabecera, finalmente salió después de lo que parecieron horas. «Señora Harrison», dijo con suavidad. «Su esposo está estable, pero en estado crítico. Encontramos rastros de un potente compuesto sintético en su organismo, algo que ralentiza drásticamente la frecuencia cardíaca y la respiración. Unas horas más». No terminó la frase. La voz de Sarah era apenas un susurro. «¿Se recuperará?» «Es demasiado pronto para saberlo. El veneno le causó privación de oxígeno. Puede haber daño neurológico. Estamos administrando contraagentes, pero esta no es una sustancia común. Hemos tenido que consultar con toxicólogos de la ciudad». «¿Se administró recientemente?», preguntó Carson. Levine asintió. «En las últimas 24 horas. Basándome en la descomposición de su sangre, calculo que la última dosis fue hace unas 36 horas. La concentración sugiere múltiples dosis pequeñas a lo largo de varios días, con una dosis final mayor». La cronología coincidía con el informe de la muerte de Harrison. El teléfono de Carson vibró. Un mensaje del equipo forense. Habían encontrado la punta rota de una aguja hipodérmica incrustada en el revestimiento del ataúd. Alguien había intentado inyectar a Harrison de nuevo, cuando ya estaba dentro del ataúd. Carson se volvió hacia Ramírez cuando llegó. «Necesito agentes fuera de su habitación del hospital las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nadie entra sin la identificación y autorización correspondientes».
Ya está arreglado, señor. Y hemos asegurado la casa del jefe. CSI lo está procesando ahora mismo. Dudó. Hay algo más. Entraron a robar en su oficina. La caja fuerte estaba abierta. Según la hermana de la señora Harrison, faltan varios archivos. Carson no necesitó adivinar cuáles. ¿El caso de drogas del East Side? Probablemente. Ramírez respiró hondo. Y señor, la patrulla del subjefe Parker fue encontrada abandonada en la estación de tren. Ha desaparecido. Carson no se sorprendió. La fuga de Parker confirmó su implicación, pero ¿hasta qué punto? ¿Era él el cerebro o solo un peón? La habitación de Harrison en el hospital estaba llena de máquinas, que emitían pitidos constantes, registrando cada respiración, cada latido de su corazón. Cables y tubos lo conectaban a un soporte vital. Sarah estaba sentada a su lado, sujetando su mano flácida. Max yacía acurrucado a sus pies. Intentaba decirme algo, murmuró al entrar Carson. Las últimas semanas, ha estado trabajando hasta tarde, atendiendo llamadas en su estudio con la puerta cerrada. Pensé que solo era estrés por la investigación de drogas. ¿Mencionó algún nombre, alguna preocupación sobre alguien del departamento?, preguntó Carson. Ella negó con la cabeza. No directamente. Luego, dudó. Hace 3 días, llegó temprano a casa. Estaba en el jardín y lo escuché hablando por teléfono. Dijo, no puedo creer que suba tanto. A Carson se le encogió el estómago. Había oído ese teléfono. Race antes. En casos de corrupción, tan alto solía significar alguien con poder real, alguien de quien nadie sospecharía jamás. El teléfono de Carson vibró. Era el equipo forense de la casa de Harrison. Detective, encontramos algo inusual. Accedieron al ordenador personal del jefe después de que lo declararan muerto. Alguien usó sus contraseñas para descargar archivos. Carson se puso rígido. ¿Parker? Aún no podemos confirmarlo, pero el momento sugiere que ocurrió mientras el jefe ya estaba en la funeraria. Otra pieza del rompecabezas encajó. Parker se había apresurado con los preparativos del funeral para ganar tiempo para borrar la evidencia del secreto que Harrison había descubierto. Al caer la noche, Carson se quedó junto a la ventana de la habitación del hospital, observando las gotas de lluvia deslizarse sobre el cristal. Sarah finalmente había accedido a irse a casa a descansar unas horas, dejándolo a él y a 2 agentes uniformados para vigilar al jefe. Max se negó a irse, acurrucado junto a la cama del hospital, sin apartar la mirada de Harrison. Un suave golpe en la puerta hizo que Carson, instintivamente, buscara su arma. La doctora Miller entró con aspecto exhausto. He completado la toxicología preliminar del fragmento de aguja, dijo, yendo al grano. La sustancia es tetrodotoxina, modificada para ralentizar los signos vitales hasta casi la muerte sin llegar a matar. Es extremadamente rara, algo que usan organizaciones criminales de alto nivel o incluso operaciones militares encubiertas. Carson tensó la mandíbula. Así que quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía. Miller asintió. Querían enterrarlo vivo. Una forma cruel de morir. Una repentina conmoción fuera de la habitación los hizo girar a ambos. Uno de los oficiales entró, sosteniendo un teléfono. Señor, encontramos el teléfono de Parker. Estaba en su escritorio en la comisaría. El equipo técnico recuperó mensajes borrados. Parker se comunicaba con alguien llamado Kingfisher. Mencionan al jefe Harrison y algo llamado Operación Barrido Limpio. A Carson se le revolvió el estómago. Ese nombre, Kingfisher, lo había oído antes. Harrison lo había mencionado durante una sesión informativa sobre un caso de drogas. Era el alias de una figura poderosa en la red de drogas del East Side, alguien que el departamento no había podido identificar. Envíame todo, ordenó Carson. Y revisa la computadora de Harrison para ver si hay archivos sobre la Operación Barrido Limpio. Al salir el oficial, un leve gemido hizo que Carson se girara bruscamente. Harrison parpadeó. Max se animó al instante, meneando la cola. Carson corrió a la cama. «Jefe, ¿me oye?» Los labios de Harrison se movieron, pero no emitió ningún sonido. Carson se acercó. «Bolsillo». La palabra fue apenas un susurro. «Chaqueta, mi uniforme».
El pulso de Carson latía con fuerza. ¿Tu chaqueta de uniforme? ¿Con la que te enterraron? Un débil asentimiento. Entonces, Harrison volvió a cerrar los ojos, agotado. El doctor Miller le revisó las constantes vitales. Es una buena señal. Significa que el daño cerebral puede ser mínimo. Pero necesita descansar. Carson ya estaba al teléfono. Revisen el forro de la chaqueta del uniforme de Harrison. Registren cada centímetro. 1 hora después, recibió la llamada. Lo encontramos, señor. Una tarjeta micro SD. Estaba cosida al forro del bolsillo. Carson contuvo la respiración. Tráiganla aquí inmediatamente. Y no digan ni una palabra a nadie. Mientras esperaba, revisó los mensajes recuperados de Parker. Presentaban un panorama incriminatorio. Parker había estado proporcionando información a Kingfisher durante meses, avisándole sobre redadas y filtrando la identidad de informantes. A cambio, Parker había recibido grandes depósitos en una cuenta en el extranjero. Pero los últimos mensajes eran peores. Harrison lo sabe. Tiene pruebas. El problema debe resolverse antes de la reunión del FBI del jueves. A Carson se le heló la sangre. ¿El jefe había estado trabajando con el FBI? No se lo había dicho a nadie de su propio departamento, lo que significa que debía de sospechar corrupción interna. Cuando llegó la tarjeta SD, Carson se encerró en una habitación privada y la conectó a un portátil seguro. Lo que vio le revolvió el estómago. Pruebas detalladas. Nombres. Transacciones bancarias. Fotos de vigilancia. No era solo Parker. El juez Michael Collins, quien misteriosamente había desestimado casos clave de drogas, estaba implicado. Y peor aún, el alcalde Robert Hastings había aceptado donaciones de campaña de empresas fantasma vinculadas al cártel. Harrison había construido un caso sólido como una roca. Tenía pruebas de corrupción al más alto nivel. Y casi lo matan por eso. Entonces el teléfono de Carson vibró. Oficial Ramírez, fallo de seguridad en el hospital. Un sujeto desconocido intentó acceder a la UCI por la entrada de servicio. Seguridad lo persiguió. La adrenalina corrió por las venas de Carson. Cerró el portátil de golpe, sacó su arma y se giró hacia la cama de Harrison. «Cierren esta habitación», le gritó al guardia de afuera. «Que nadie entre. Ni siquiera médicos ni enfermeras a menos que yo los autorice personalmente». Max gruñó en voz baja, presintiendo el peligro. Las luces del hospital parpadearon. Entonces, de repente, todo se oscureció. Por un momento, solo el pitido del equipo médico llenó el silencio. Entonces, los generadores de emergencia se activaron, bañando la UCI con una luz tenue y parpadeante. Carson se pegó a la pared, con el arma en alto. A través de la pequeña ventana de la puerta. Vio movimiento, personal y pacientes deambulando confundidos. Una distracción perfecta. Su radio crepitó. «Ramírez, las cámaras de seguridad no funcionan». 3 agentes se dirigen a su ubicación. El sospechoso es un hombre, con uniforme médico y mascarilla quirúrgica. Carson entrecerró los ojos. Esa descripción podría coincidir con la de la mitad del personal del hospital en ese momento. Una pelea en el pasillo. Por la ventana, vio al agente Méndez confrontando a alguien con uniforme azul. El hombre gesticulaba frenéticamente hacia la habitación de Harrison, con un lenguaje corporal tenso y agresivo. Carson apretó el arma. Quienquiera que fuera, no estaba allí para salvar vidas. Estaba allí para terminar el trabajo. El teléfono de Carson sonó. Era el equipo forense de la casa de Harrison. «Detective, encontramos algo extraño». Accedieron al ordenador del jefe recientemente, después de que supuestamente estuviera muerto. Alguien usó sus contraseñas para descargar archivos. Parker. Aún no podemos confirmarlo, pero el momento sugiere que ocurrió mientras el jefe ya estaba en la funeraria. Otra pieza del rompecabezas encajó. Parker se había apresurado con los preparativos del funeral para ganar tiempo para borrar la evidencia de la conspiración que Harrison había descubierto. Al caer la noche, Carson se quedó de pie junto a la ventana del hospital, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Sarah finalmente aceptó irse a casa por unas horas, dejando a Carson y 2 agentes uniformados vigilando la cama de Harrison.
Max, el fiel perro de Harrison, se negó a irse. Se sentó junto a la cama, vigilando a su dueño inconsciente. Un suave golpe en la puerta hizo que Carson se llevara la mano a su arma. La doctora Miller entró, con aspecto exhausto. Terminé el informe toxicológico del fragmento de aguja, dijo sin preámbulos. El veneno es tetrodotoxina, modificada para ralentizar tanto los signos vitales que la víctima parece muerta, pero no lo está. Es muy sofisticado, muy raro. Organizaciones militares o criminales de alto nivel. Esto no es algo común. Le entregó un expediente a Carson. Los paramédicos siguieron el protocolo, pero este veneno está diseñado para burlar los controles de muerte estándar. Quienquiera que lo haya hecho sabía exactamente lo que hacía. Carson apretó la mandíbula. Alguien quería que despertara dentro de ese ataúd. Bajo tierra. Una forma particularmente cruel de morir, asintió Miller. Y casi infalible. Sin autopsia, sin preguntas, solo un jefe respetado que supuestamente murió de causas naturales. Una repentina conmoción afuera los interrumpió. Uno de los oficiales irrumpió. Señor, encontramos el teléfono del subjefe Parker. Estaba escondido en su escritorio en la comisaría. El equipo técnico recuperó mensajes borrados entre él y alguien llamado Kingfisher. Mencionan al jefe y algo llamado Operación Barrido Limpio. A Carson se le encogió el estómago. El nombre Kingfisher le sonó familiar. Harrison lo había mencionado una vez durante una sesión informativa sobre el caso de drogas del East Side, un poderoso distribuidor, de identidad desconocida, a pesar de meses de investigación. Envíenme todo, ordenó Carson. Y revisa la computadora de Harrison por si hay archivos de la operación Barrido Limpio. Al salir el oficial, se escuchó un suave gemido desde la cama. Carson se giró bruscamente. Harrison parpadeó. Max se irguió al instante, con las orejas hacia adelante y la cola meneando ligeramente. Carson se acercó. «Jefe, ¿me oye?» Harrison movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Carson se inclinó. «¿El bolsillo?», susurró Harrison. «¿El bolsillo de tu uniforme?» El corazón de Carson latía con fuerza. «¿En el que te enterraron?» Un débil asentimiento. Entonces Harrison volvió a cerrar los ojos, demasiado exhausto para decir más. La doctora Miller se apresuró a revisar sus constantes vitales. «Es una buena señal», dijo. «Un breve periodo de conciencia significa que el daño cerebral es mínimo. Pero necesita descansar». Carson ya estaba al teléfono. «Revisa el uniforme del jefe. Cada centímetro». En menos de una hora, volvieron a llamar. «Lo encontramos, señor. Cosido al forro de la chaqueta, una tarjeta micro SD. Tráelo aquí. Y no lo digas». Mientras esperaba, Carson revisó los mensajes del teléfono de Parker. Lo que leyó le dio escalofríos. Parker llevaba meses dándole información a Kingfisher, avisándole de redadas policiales y desenmascarando a informantes. A cambio, Parker había recibido grandes depósitos en una cuenta en el extranjero. Pero los últimos mensajes eran peores. Harrison lo sabe. Tiene pruebas. Debe ser eliminado antes de la reunión del FBI del jueves. A Carson se le encogió el estómago. La reunión del FBI era información nueva. ¿Había estado Harrison trabajando con ellos en secreto? Si sospechaba corrupción en el departamento de policía de Riverside, tenía todo el sentido. Cuando llegó la tarjeta SD, Carson revisó los archivos en una computadora portátil segura. Lo que encontró le heló la sangre. Harrison había reunido pruebas irrefutables. La operación de drogas del East Side no solo estaba vinculada a Parker. Conducía directamente al juez Michael Collins, el mismo juez que misteriosamente había desestimado los cargos contra sospechosos clave. Peor aún, implicó al alcalde Robert Hastings, cuya campaña había sido financiada por empresas fantasma vinculadas al cártel. Harrison lo había documentado todo, registros financieros, fotos de vigilancia, transcripciones. Había planeado entregárselo todo al FBI. Y casi le costó la vida. Un té. El mensaje del oficial Ramírez interrumpió los pensamientos de Carson. Una brecha de seguridad en el hospital. Un sujeto desconocido intentó entrar a la UCI por la entrada de servicio. La seguridad lo perseguía.
A Carson le latía con fuerza. Cerró el portátil de golpe y cogió su arma. «Cierren esta habitación», ordenó al guardia de afuera. «Nadie entra, ni médicos ni enfermeras, sin mi autorización directa». Kingfisher había fallado una vez. No volvería a fallar. Como confirmando los temores de Carson, las luces del hospital parpadearon y luego se apagaron por completo. Los generadores de emergencia cobraron vida con un zumbido, proyectando sombras inquietantes en la tenue luz ámbar. La radio crepitó. Cámaras caídas. Sospechoso con uniforme médico y mascarilla quirúrgica. Agentes en camino. Carson entrecerró los ojos. Esa descripción encajaba con la de docenas de empleados legítimos del hospital. Una pelea en el pasillo le llamó la atención. A través de la pequeña ventana de la puerta, vio al oficial Méndez enfrentándose a alguien con uniforme azul. La figura discutió, señalando con urgencia la habitación de Harrison. Entonces, de repente, la figura se abalanzó. Un destello metálico. Un grito ahogado. Méndez se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado mientras el atacante lo empujaba. Carson se preparó. «Max, guardia». El perro saltó entre la cama y la puerta, mostrando los dientes y tensando los músculos. La puerta se abrió de golpe. El atacante se quedó paralizado por una fracción de segundo, mirando el arma de Carson. Carson lo reconoció. No por su rostro, parcialmente oculto por una máscara, sino por su complexión. Su postura. «Parker». «Debería haber sabido que no correrías lejos», dijo Carson con frialdad. La sangre manchó los guantes quirúrgicos de Parker, la sangre de Méndez. «No entiendes en qué estás metido, Carson», dijo Parker con firmeza. «Esto va más allá de Harrison. Más allá de Riverside. Suelta el bisturí. De rodillas. Ahora». Parker soltó una risa sin humor. «¿Crees que estoy solo? Este hospital está en peligro. Ya has perdido». Se oyeron disparos en algún lugar del edificio. Se oyeron gritos. Parker se abalanzó, con el bisturí disparado hacia la garganta de Carson. Carson disparó. La bala impactó en el hombro de Parker, girándolo hacia un lado. Pero no cayó. En cambio, se estrelló contra el equipo médico y se abalanzó de nuevo sobre Carson. El bisturí cortó hacia abajo. Carson agarró la muñeca de Parker, luchando por contener la hoja. «Deberías haberte mantenido al margen», siseó Parker. Se suponía que Harrison moriría en paz. Ahora ambos sufrirán. Entonces, Max saltó. Las poderosas mandíbulas del perro se cerraron sobre el antebrazo de Parker. Gritó, soltando el bisturí. Carson le clavó la rodilla en las costillas a Parker, desequilibrándolo, y luego le asestó un golpe seco en la sien. Parker se desplomó, aturdido. Carson apuntó con su arma. «Max, aguanta». El pastor alemán soltó a Parker, pero se mantuvo firme, listo para volver a atacar. Parker se sujetó el brazo sangrante. «No tienes ni idea de lo que se avecina, Carson. Kingfisher no perdona los fracasos». «¿Quién es? Dame un nombre». La mirada de Parker pasó rápidamente de Carson a la puerta. Carson sintió la nueva presencia, demasiado tarde. Un dolor agudo le explotó en la base del cráneo. Su mundo dio vueltas. Al desplomarse, oyó una voz fría y refinada. «Acaba con esto». Y entonces, la oscuridad. Un juez y el alcalde, ambos trabajando para el cártel. Parecía imposible. Pero el dinero cambia a la gente. «El dinero corrompe», dijo Carson simplemente. Y Collins y Hastings tenían gustos caros. Un suave golpe los interrumpió. La agente Ramírez entró, con aspecto tan cansado como Carson. «Señor, me alegra verlo despierto». Le entregó una taza de café a Sara antes de continuar. «Pensé que querría una actualización. El FBI se ha hecho cargo del caso. Han arrestado a 17 personas hasta ahora, incluyendo a 3 agentes de nuestro departamento y al comisionado del condado». Carson asintió. No le sorprendió. Harrison había descubierto algo enorme, más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Una red criminal tenía las manos en todos los niveles de la estructura de poder de Riverside. «Collins está hablando», añadió Ramírez. «Intenta llegar a un acuerdo».
Dice que Parker era el principal contacto con el cártel. Involucró a Hastings más tarde, cuando necesitaban protección legal y política. Dudó antes de continuar. ¿El atentado contra la vida de Harrison? Fue idea de Parker. El jefe se estaba acercando demasiado, tenía demasiadas pruebas. Collins consiguió el veneno a través de sus conexiones con el cártel. Carson apretó la mandíbula. ¿Algo más? Ramírez asintió con gravedad. Encontraron una tumba en la oficina de Collins, con tu nombre. Fuiste el siguiente. Un escalofrío recorrió a Carson, a pesar del calor de la habitación. Lo sospechaba, pero oírlo confirmado le hizo el peligro real. ¿Y hay más?, dijo Ramírez, bajando la voz. El informe toxicológico del jefe Harrison mostró algo inesperado. No fue envenenado de una sola vez, se lo administraron en pequeñas dosis, durante semanas. Probablemente en su café. Encontraron rastros en la máquina de café de la sala de descanso de la comisaría. Alguien lo tenía en la mira. La mente de Carson daba vueltas. ¿Quién tenía acceso? Todos en el departamento, pero la máquina fue reemplazada hace 3 meses. Solo 4 personas sabían la marca específica que le gustaba a Harrison: tú, Parker, él, la asistente del jefe, y Sarah. Sarah palideció. No. Eso es imposible. Yo nunca. Tú no, interrumpió Carson con suavidad. Tu hermana. Se ha estado quedando contigo, ¿verdad? ¿Desde antes de que Richard enfermara? Sarah lo miró confundida. ¿Linda? ¿Pero por qué ella? Ramírez asintió con tristeza. Encontramos pagos en su cuenta. Lleva 1 año saliendo con Collins. Lo mantuvo en secreto por su posición y su conexión con tu familia. La taza de café de Sarah se le resbaló de las manos, derramándose sobre el frío suelo del hospital. Se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de par en par, conmocionada y traicionada. Le traía café a Richard todas las mañanas, susurró. Dijo que era nuestra forma especial de demostrarle que nos importaba, mientras él estaba bajo tanto estrés. Carson le tomó la mano, olvidando su propio dolor. Sarah, lo siento mucho. Antes de que pudiera responder, las alarmas resonaron por el pasillo del hospital. Una voz por el intercomunicador pidió que el personal médico se presentara en la UCI. A Carson se le encogió el estómago. Harrison. Ramírez ya se estaba moviendo, con la mano en su arma. Quédate aquí. Voy a comprobarlo. Pero Sarah ya corría hacia la puerta. Richard. Carson se incorporó, ignorando el dolor en el hombro. Harrison seguía en peligro. Seguiría en peligro mientras alguien relacionado con la operación de Kim Fisher estuviera libre. Y si Linda hubiera estado trabajando con Collins y Parker todo el tiempo, sabría cómo burlar la seguridad. Ramírez, gritó, tambaleándose hacia la puerta. Encuentren a Linda. Ahora. El pasillo de la UCI era un caos. Enfermeras y médicos entraban y salían corriendo de la habitación de Harrison, con el rostro tenso. El pitido constante de los monitores fue reemplazado por alarmas frenéticas. Entraron con una camilla de paro. Carson avanzó, con cada paso provocando un dolor agudo en todo el cuerpo. Sarah se quedó paralizada, con la mano presionada contra la ventana de observación y el rostro contorsionado por la angustia. Adentro, los médicos le practicaban RCP a Harrison. Su cuerpo se sacudía sin vida con cada compresión. ¿Qué pasó?, preguntó Carson a una enfermera cercana. Su corazón se detuvo, sin previo aviso. Todos sus signos vitales estaban estables y entonces. Su voz se apagó cuando el desfibrilador entró en la habitación. «Listo», gritó un médico. El cuerpo de Harrison se arqueó al sentir una descarga eléctrica. El monitor emitió un tono monótono e implacable. Carson examinó el pasillo. ¿Dónde está Linda? Estuvo aquí, susurró Sarah con voz hueca. Hace 10 minutos. Trajo café para los oficiales de guardia. Dijo que me estaba dando un respiro, que me diera un respiro. Ramírez apareció al final del pasillo, negando con la cabeza. No hay rastro de ella en esta planta. Seguridad está comprobando las salidas. Dentro de la UCI, los médicos lo intentaron de nuevo. Listo. Una sacudida. Una larga pausa. Luego, un pitido.
Otro. Un ritmo frágil regresó. Lo hemos recuperado. Sarah se apoyó en Carson, sintiendo un gran alivio. Pero duró poco. Un médico apareció, bajándose la mascarilla. Su rostro estaba serio. Señora Harrison, su esposo está estable, por ahora. Pero su estado es extremadamente crítico. Lo han envenenado de nuevo. Le estamos dando el contraagente, pero... ¿Pero qué?, insistió Sarah, agarrando el brazo de Carson. El primer envenenamiento ya le causó graves daños en los órganos. Puede que su cuerpo no sea lo suficientemente fuerte para resistir esta segunda dosis. Sarah temblaba junto a Carson. El peso de la pérdida y la traición amenazaba con destrozarla. Tiene que haber algo más que pueda hacer, dijo Carson. El médico dudó. Hay un tratamiento experimental. Es agresivo, arriesgado. Podría ayudar a neutralizar la toxina más rápido, pero la cepa podría matarlo. E incluso si sobrevive, el daño neurológico podría ser grave. ¿Qué significa?, preguntó Carson, aunque ya sabía la respuesta. Puede que nunca despierte del todo. O si lo hace, podría sufrir pérdida de memoria, confusión, incluso daño cerebral permanente. Sarah se enderezó. Richard preferiría luchar, sin importar las probabilidades. Nunca se ha dado por vencido en nada en su vida. Haz lo que tengas que hacer. Cuando el doctor regresó a la habitación de Harrison, la radio de Ramírez crepitó. Escuchó y luego se giró hacia Carson. Encontraron a Linda. En el estacionamiento. Está detenida. Necesito verla, dijo Sarah, con la voz repentinamente fría. Eso no es aconsejable, advirtió Ramírez. Es mi hermana. Envenenó a mi esposo. Necesito saber por qué. Carson lo entendió. Por muy dolorosa que fuera la verdad, Sarah necesitaba respuestas. Llévenla a la oficina de seguridad. Nos vemos allí. La pequeña sala de seguridad se sentía sofocante, las luces fluorescentes eran intensas. Linda estaba sentada en una silla de metal, esposada, con lágrimas corriendo por su rostro. Sarah respiró hondo, armándose de valor. ¿Por qué? Sarah entró en la pequeña y estéril habitación, y la compostura de Linda se hizo añicos. Su ropa de diseñador, antes un símbolo de estatus, ahora parecía fuera de lugar ante la fría y dura realidad de su situación. Sarah, por favor, se quebró la voz de Linda. Tienes que creerme. No sabía que estaban planeando. Pensé que era solo para que se enfermara lo suficiente como para jubilarse. La expresión de Sarah permaneció extrañamente tranquila. Lo envenenaste. Lo llamé, dijo. Día tras día, entrabas en nuestra casa y envenenabas a mi marido. Linda encorvó los hombros. Collins dijo que era inofensivo, solo algo para enfermarlo. El estrés justo para obligarlo a dimitir antes de arruinarlo todo. ¿Te refieres a antes de que expusiera la corrupción del juez? Interrumpió Carson. La mirada de Linda se ensombreció. No entiendes lo que es para gente como nosotros, Sarah. Vivir con un sueldo de profesor, una pensión de policía. Collins nos ofreció, una salida. Una oportunidad de seguridad. A cambio de ayudar a un cártel de la droga a operar en nuestra ciudad, dijo Sarah con frialdad. Por envenenar a mi marido. No se suponía que llegara tan lejos. Insistió Linda, con la desesperación invadiendo su voz. Cuando Richard no se jubiló, Collins dijo que necesitaban algo más fuerte. Solo para hospitalizarlo una temporada. Pero entonces Parker vino a verme ayer, dijo que el plan había cambiado. Así que intentaste terminar el trabajo hoy, dijo Carson con voz gélida. El rostro de Linda se arrugó. Amenazó a mi hijo, susurró. Dijo que si no le daba a Richard una última dosis, irían a por Tommy. ¿Qué otra opción tenía? Sarah miró fijamente a su hermana, una desconocida con un rostro familiar. Podrías haber recurrido a mí. A la policía. A cualquiera. ¿Y decir qué? Linda soltó una risa amarga. ¿Qué envenené al jefe de policía? ¿Qué me acostaba con el juez que protegía al cártel? Estaba atrapada. Antes de que Sarah pudiera responder, un golpe seco los interrumpió. La doctora Miller entró con el rostro serio. Detective. Señora Harrison,
dijo con cuidado. Disculpe la interrupción, pero hay un problema con la jefa Harrison. El miedo se apoderó de Carson. ¿Qué pasó? El tratamiento experimental causó una reacción grave. Sus riñones están fallando, dijo Miller. Y la última tomografía cerebral muestra daños significativos en los lóbulos frontal y temporal. Sarah se llevó una mano a la boca. ¿Qué significa eso? Miller dudó. Sí, cuando despierte, puede que no te reconozca. Puede que no recuerde su vida, su carrera. Su personalidad podría ser fundamentalmente diferente. Las palabras impactaron a Carson como un golpe físico. Richard Harrison, el hombre que una vez le salvó la vida, la columna vertebral del departamento, podría estar perdido, incluso si su cuerpo sobrevivía. Hay algo más, continuó Miller. Max fue traído esta mañana para tratamiento de seguimiento. El traumatismo por el impacto fue peor de lo que pensábamos. Podría haber daño neurológico permanente. Era demasiado. La condición de Harrison. El destino incierto de Max. La conspiración que había corrompido a Riverside desde dentro. Carson sintió que la habitación se tambaleaba, el agotamiento y las heridas finalmente lo superaban. Detective, dijo Miller con suavidad. Tiene que sentarse antes de que se caiga. Apenas registró los sollozos silenciosos de Sarah mientras se desplomaba en una silla. Frente a él, Linda permanecía con el rostro impasible, asimilando finalmente el peso de sus decisiones. ¿Valió la pena?, preguntó Carson tras un largo silencio. Lo que sea que Collins te haya prometido, ¿valió la pena todo esto? Linda se miró las manos. Nunca pensé que terminaría así. Siempre termina así, dijo Carson con cansancio. Todo trato con el diablo termina. Afuera, el crepúsculo había caído sobre Riverside. El estacionamiento del hospital seguía lleno de patrullas, con sus luces destellando en un silencio inquietante. El departamento estaba en ruinas. Todo lo que Harrison había construido durante décadas había sido devorado por corrupción. Las siguientes horas se confundieron. Los informes se filtraron, 3 arrestos más pruebas descubiertas. El FBI había tomado el control total de la estación. A medianoche, Carson ardía en fiebre. Su herida estaba infectada. Cada respiración le traía una nueva oleada de dolor, pero seguía negándose a la diálisis, sabiendo que Harrison la necesitaba más. Está siendo un completo imbécil, le dijo el doctor Miller sin rodeos. Heroico, pero insensato. ¿Cómo está Max?, preguntó Carson con voz áspera. Aguantando, dijo Miller. Mejor que tú. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró corriendo. Doctor, lo necesitamos en la habitación del jefe. Sus niveles de oxígeno están por los suelos. Miller salió disparado. Carson se quedó paralizado, demasiado débil para seguirlo. A pesar de todo, a pesar de las advertencias, a pesar de los arrestos, aún podrían perder a Harrison. Y a medida que la noche se alargaba, Carson se enfrentó a una amarga verdad. A veces, hacer todo bien no era suficiente para reparar el daño de tanta traición. El amanecer se cernía sobre Riverside, proyectando una tenue luz sobre la habitación del hospital. Carson perdía y recuperaba la conciencia. No había noticias. Y en su experiencia, las buenas noticias viajaban rápido. El silencio solía significar tristeza. Un suave golpe lo arrancó de un sueño intranquilo. La doctora Elizabeth Miller entró en la habitación, seguida de un hombre alto, de cabello plateado y elegante traje. Se presentó con autoridad tajante. Detective Carson, soy el agente especial Thomas Reynolds, del FBI. Reynolds no perdió tiempo. La doctora Miller me dice que ha estado rechazando un tratamiento crítico. Eso termina ahora. Carson hizo una mueca al intentar incorporarse. El hombro le ardía en señal de protesta. Harrison lo necesita más que yo. Reynolds no parpadeó. ¿El jefe Harrison ya está recibiendo? Recibe tratamiento de un equipo médico especializado que llegó de la ciudad hace una hora. Trajeron equipo adicional, recursos federales. Miller añadió, el agente Reynolds se encargó de ello. El traslado fue rápido. Carson se quedó paralizado, atónito. ¿Trajiste especialistas? ¿Para Harrison? ¿Por qué? Reynolds lo observó con atención.
Porque el jefe lleva casi un año trabajando con nosotros. Y porque vale la pena salvar a los oficiales leales. La expresión de Miller se suavizó. Su condición se ha estabilizado. El equipo le administró un contraagente avanzado para la toxina. Sus riñones están mejorando, aunque el daño cerebral, aún no sabemos cuánto sanará. El alivio invadió a Carson, mitigando momentáneamente su propio dolor. ¿Y Max? El oficial canino también está recibiendo atención veterinaria especializada, respondió Reynolds. Al parecer, es todo un héroe en este caso. Carson asintió, agradecido, pero desconfiado. De acuerdo, agente Reynolds. ¿De verdad estás aquí? Reynolds miró a Miller, quien captó la indirecta y se disculpó. Una vez solos, acercó una silla. Lo que voy a contarte es clasificado, dijo Reynolds. En circunstancias normales, no te informarían. Pero estas no son circunstancias normales. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Harrison no solo estaba investigando una red de narcotráfico local. Descubrió pruebas que vinculaban al cártel de Riverside con una red criminal internacional, una que financia el terrorismo. Carson asimiló la revelación en silencio. Explicaba el despiadado atentado contra la vida de Harrison, la corrupción de alto nivel de Collins y Hastings. Esta operación se extiende mucho más allá de tu ciudad, continuó Reynolds. Cuando Harrison se dio cuenta de su alcance, nos contactó directamente. Durante 10 meses, reunió pruebas mientras fingía trabajar en un caso rutinario de drogas. Parker sospechaba, murmuró Carson. Por eso actuó. Exactamente, dijo Reynolds. Harrison tenía una reunión con nuestro equipo el jueves pasado para entregar las pruebas finales. Parker se enteró y activó un plan de contingencia. La mente de Carson trabajaba a toda velocidad, encajando las piezas. Pero algo seguía sin tener sentido. Si Harrison era tu infiltrado, ¿por qué no lo protegiste? ¿Dónde estabas cuando lo envenenaban? Reynolds dudó, con un destello de arrepentimiento en el rostro. Harrison insistió en mantener el secreto. Creía, con razón, que la corrupción llegaba a múltiples agencias. Se negó a brindarle protección, a usar dispositivos de comunicación, incluso a realizar controles regulares. ¿Así que simplemente lo dejaste expuesto? La voz de Carson era cortante. Respetamos sus métodos, dijo Reynolds. Harrison comprendía los riesgos. Una nueva idea asaltó a Carson. ¿Sara lo sabe? No. Era necesario un secretismo absoluto. Harrison mantuvo a su esposa a oscuras para protegerla. Carson exhaló, sintiendo el peso de la situación. El jefe había llevado esta carga solo, rodeado de traición, incapaz de confiar ni siquiera en sus seres queridos. Hay más, dijo Reynolds, metiendo la mano en su chaqueta. Sacó una pequeña memoria USB y se la entregó a Carson. Encontramos esto en la caja fuerte del juez Collins. No es una copia de seguridad de los archivos de Harrison, contiene información sobre ti. Carson frunció el ceño. Yo. Parece que Harrison no solo estaba reuniendo pruebas contra el cártel, explicó Reynolds. También estaba creando un expediente para protegerte. ¿Protegerme de qué? De acusaciones falsas, dijo Reynolds con gravedad. Collins y Parker te estaban tendiendo una trampa. Crearon un caso irrefutable contra ti, registros bancarios falsos, declaraciones de testigos falsificadas, incluso fotografías manipuladas. Si Harrison hubiera muerto, te habrían arrestado a los pocos días de su funeral. La verdad golpeó a Carson como un puñetazo en el estómago. No solo querían que Harrison se fuera, también planeaban acabar con él. Una barrida. Reynolds se inclinó hacia adelante. Necesitamos tu ayuda, Carson. Incluso con los arrestos, creemos que los miembros del cártel siguen activos en Riverside. Gente que aún no hemos encontrado. Antes de que Carson pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entró una enfermera empujando una silla de ruedas. Dentro estaba sentado un visitante inesperado. Max. El pastor alemán tenía la cabeza vendada y una pata entablillada, pero levantó las orejas en cuanto vio a Carson. Se le escapó un suave gemido. No se tranquilizaba, explicó la enfermera. Intentaba levantarse de la cama. El veterinario pensó que una visita podría ayudar. Max luchó por ponerse de pie, su determinación superaba sus heridas.
Carson extendió la mano y el perro presionó el hocico contra su palma, suspirando aliviado. Oye, amigo, murmuró Carson. Lo hiciste bien. Muy bien. Reynolds observó con interés. Ese perro salvó 2 vidas. 3, corrigió Carson. Derribó a Parker antes de que pudiera rematarme. Una repentina conmoción estalló en el pasillo, gritos, pasos apresurados. Reynolds se levantó, su mano se movió instintivamente hacia su arma oculta. La puerta se abrió de golpe. El oficial Ramírez estaba allí, sin aliento por la emoción. Detective. Está despierto. El jefe Harrison está despierto y pregunta por usted. Carson intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron. El dolor y el agotamiento lo inmovilizaron. Llévame a... ¡Ay! A él, exigió. Reynolds frunció el ceño. Apenas puedes incorporarte. Me da igual, replicó Carson. Si tienes que cargarme, necesito verlo. 10 minutos después, Carson fue llevado en camilla a la habitación de la UCI de Harrison, con Max cojeando con determinación a su lado. Sarah estaba sentada junto a la cama, agarrando la mano de su marido, con el rostro lleno de una cautelosa alegría. Y allí estaba, el jefe Richard Harrison. Pálido, exhausto, todavía conectado a las máquinas, pero innegablemente presente de una forma en que no lo había estado antes. Y Carson, dijo Harrison con voz áspera, apenas audible por encima del zumbido constante del equipo. Te ves fatal. Una risa escapó de Carson, inesperada y dolorosa. Tú eres el indicado para hablar, jefe. Los ojos cansados de Harrison se posaron en Max, que se había acercado tanto como sus heridas le permitían. Mis 2 guardianes, murmuró, se ven peor que yo. El simple intercambio confirmó lo que Carson apenas se había atrevido a decir. Esperanza, la mente de Harrison, su esencia, había sobrevivido. Cualquier daño que el veneno hubiera causado, no había borrado al hombre que conocían. Los médicos dicen que es un milagro, dijo Sarah, con la voz cargada de emoción. Según todos los indicadores médicos, debería haber sufrido daño cerebral permanente. Los labios de Harrison se curvaron en una leve sonrisa. Demasiado terco para dejar que un poco de veneno me revuelva el cerebro. Reynolds, que había seguido la silla de ruedas de Carson al interior, dio un paso al frente. Jefe Harrison, me alegra verte consciente. Tenemos mucho que discutir, cuando estés más fuerte. La expresión de Harrison cambió, volviéndose más cautelosa. Sarah lo sabe todo ahora, le aseguró Carson. Sobre tu trabajo con el FBI, la conspiración, todo. ¿Y Linda?, preguntó Harrison, volviéndose hacia su esposa. El rostro de Sarah se tensó. Está bajo custodia. Está cooperando, por si acaso eso sirve de algo. Harrison cerró los ojos brevemente. Sabía que alguien cercano estaba involucrado. Nunca quise que fuera ella. Ninguno de nosotros lo sabía, dijo Sarah en voz baja. En ese momento, entró un médico, frunciendo el ceño ante la sala abarrotada. Esto es una estimulación excesiva para un paciente en su estado. ¿Debo insistir? 2 minutos, interrumpió Harrison con una voz inesperadamente firme. Necesito 2 minutos con el detective Carson. Tras cierta reticencia, Sarah besó la frente de su marido y salió. Reynolds asintió respetuosamente y la siguió, mientras Max era persuadido con promesas de un regreso rápido. Una vez solos, Harrison no perdió tiempo. Te dejé algo, dijo, con la voz cada vez más fuerte a medida que se concentraba. Por si las cosas salían mal. Encontramos la tarjeta SD, dijo Carson. No solo eso. Harrison respiró lenta y pausadamente. Hay una caja de seguridad en Riverside National. La llave está en mi escritorio en casa, doble fondo, cajón derecho. Carson se inclinó, con el pulso acelerado. ¿Qué hay en la caja? La prueba definitiva, dijo Harrison. Contra nuestro último objetivo. ¿Sabes a quién reporta Kingfisher? Harrison asintió. Collins y Hastings eran mandos intermedios. El verdadero poder detrás de la corrupción de Riverside no ha sido tocado. Sostuvo la mirada de Carson. El comisionado Lawrence Wilson. El nombre impactó a Carson como una descarga eléctrica. Wilson,
el comisionado del condado que había nombrado personalmente a Harrison como jefe hacía 15 años. El hombre que controlaba el presupuesto de Riverside. El político que lideraba la protesta pública contra la corrupción. Wilson, repitió Carson. Pero ha estado apoyando la investigación, ofreciendo recursos. Una tapadera perfecta, susurró Harrison. Lo ha estado manejando todo durante años. El hombre de confianza por excelencia. La mente de Carson daba vueltas mientras las piezas encajaban. El puesto de Wilson le otorgaba la supervisión de todas las fuerzas del orden. Sus vínculos políticos se extendían hasta el nivel estatal. Si esto era cierto, solo habían arañado la superficie de la conspiración. Las pruebas en la caja son irrefutables, continuó Harrison. Números de cuentas, grabaciones de reuniones, comunicaciones directas con líderes del cártel, suficientes para derribarlo. ¿Por qué no le diste esto al FBI? La expresión de Harrison se endureció. Porque no sabía en quién confiar. Wilson tiene contactos en todas partes. Por eso te mantuve al margen todo lo que pude, para protegerte. ¿Pero ahora? Ahora, dijo Harrison, agarrando la mano de Carson con una fuerza sorprendente, terminamos esto juntos. Wilson no sabe que sobreviví. No sabe qué pruebas conseguí. Tenemos una oportunidad para terminar con esto por completo. Carson asintió, comprendiendo perfectamente tanto la oportunidad como el riesgo. Conseguiré la clave hoy. Ten cuidado, advirtió Harrison. Si Wilson sospecha que lo está siguiendo, no lo dudará. Ya intentó matarnos a ambos una vez. Como si lo hubieran llamado las palabras, el teléfono de Carson vibró. Un nuevo mensaje de texto. Ramírez, el comisionado Wilson acaba de llegar al hospital. Dice que quiere visitar al jefe. Carson y Harrison intercambiaron miradas de complicidad. El enfrentamiento final se avecinaba antes de lo esperado. Que venga, dijo Harrison con gravedad. De una forma u otra, esto termina hoy. El comisionado Lawrence Wilson entró en el hospital, flanqueado por asistentes y personal de seguridad. Incluso a esa hora tan temprana, iba impecablemente vestido con un traje gris oscuro, irradiando la autoridad de un hombre acostumbrado al poder desde hacía tiempo. A sus 62 años, con cabello canoso y hombros anchos, parecía todo un estadista. Su imagen pública como líder intocable de Riverside se había mantenido inmaculada durante décadas, lo que hacía aún más impactante la acusación de Harrison. Carson estaba sentado fuera de la habitación de Harrison, su silla de ruedas cedía a regañadientes a las órdenes del Dr. Miller. El agente Reynolds estaba cerca, hojeando documentos, pero vigilando atentamente el pasillo. Max había sido enviado de vuelta a la planta de veterinaria, a pesar de sus protestas. Wilson se acercó con la serena confianza de un político. Detective Carson, dijo, con su voz profunda y una preocupación practicada. Vine en cuanto supe lo del jefe Harrison. Un milagro, dicen. Carson asintió, observando al hombre al que había respetado durante años, ahora con una conciencia completamente nueva. Bastante milagroso, señor. La mirada penetrante de Wilson recorrió las heridas de Carson y luego la puerta cerrada tras él. Y a usted también, le dispararon en acto de servicio mientras lo protegía. Puso una mano pesada sobre el hombro ileso de Carson. Los mejores de Riverside, haciendo honor a su reputación. Solo hago mi trabajo, comisionado. La mirada de Wilson se desvió hacia la puerta de la UCI. ¿Recibe visitas? Me gustaría hablar con él personalmente. Carson mantuvo una expresión neutral. Los médicos han limitado sus visitas a familiares por ahora. Su estado sigue siendo delicado. Un destello de decepción cruzó el rostro de Wilson, que se disimuló rápidamente. Por supuesto, por supuesto. Su recuperación debe ser lo primero. Luego, bajando un poco la voz, añadió, entre nosotros, he hablado con el gobernador. Estamos organizando una condecoración especial para Harrison una vez que se recupere. Y para usted, y para ese perro tan extraordinario suyo. Es muy generoso, señor. Para nada, dijo Wilson con suavidad. El heroísmo debe ser reconocido. Se enderezó. Quizás podrías darle un mensaje. Avísale a Richard que estoy coordinando con las autoridades federales para asegurar que esta investigación de corrupción avance sin interferencias políticas. Carson sonrió levemente. Se lo diré.
Observó la cuidadosa redacción. Wilson enfatizaba su cooperación con los federales. Un hombre preparando su coartada antes de ser acosado. Wilson dudó, su expresión se tornó más calculadora. ¿Ha dicho Richard algo sobre quién podría estar detrás de todo esto? Además de los que ya hemos arrestado. Y ahí estaba. No le preocupaba Harrison, solo el miedo a lo que pudiera haber revelado. Carson sostuvo la mirada de Wilson y eligió sus palabras con cuidado. Todavía está bastante débil. Carson evitó responder, fingiendo concentrarse en su recuperación. Wilson asintió, aparentemente satisfecho. Bueno, por favor, transmítele mis mejores deseos. Volveré cuando esté más fuerte. Se giró para irse, pero hizo una pausa. Ah, una cosa más, detective. Entiendo que busca acceder a una caja de seguridad relacionada con este caso. A Carson se le heló la sangre. Wilson solo podía saber de la caja si tenía a alguien vigilándolos o si había un espía dentro del departamento. Recolección de pruebas estándar, señor, respondió Carson, con rostro neutral. Por supuesto, dijo Wilson con suavidad. Ya he dado instrucciones al banco para que coopere plenamente. No se necesitan órdenes judiciales. Sonrió con la misma naturalidad. Avísame si tienes algún problema. En cuanto Wilson se alejó, Reynolds intervino. Sabe de la caja. Tenemos que movernos ya. Está intentando desenmascararnos. Carson asintió con gravedad. Probablemente ya tenga gente vigilando el banco. Reynolds hizo una llamada rápida, con la voz entrecortada. Al colgar, se giró hacia Carson. Tengo un equipo asegurando la casa de Harrison para recuperar la llave. Otra unidad creará una distracción en el banco. Tú te quedas aquí. Ni hablar, replicó Carson. Harrison me confió esto a mí, no al FBI. Apenas puede mantenerse en pie, detective. Entonces consígame unas muletas. 2 horas después, Carson se encontraba en una camioneta del FBI sin distintivos a 3 cuadras del Riverside National Bank. A pesar de sus protestas, Reynolds se había negado a dejarlo acercarse al lugar de la recuperación. Fue un acuerdo que Carson aceptó a regañadientes, dada su condición. Equipo 1 en posición, dijo una voz por la radio. Residencia de Harrison asegurada. Llave recuperada del lugar especificado. Equipo 2, estado, preguntó Reynolds. Acercándose al banco. Desvío listo a su orden. Carson observó la entrada del banco en el monitor de vigilancia. Wilson no había sido sutil. 4 hombres vestidos de civil estaban apostados alrededor del edificio. Su postura los delataba como seguridad privada. Los hombres del comisionado están en posición, observó Carson. No se arriesga. Reynolds asintió. Su carrera, su libertad, su vida, él sabe lo que está en juego. Hombres como él son más peligrosos cuando se les acorrala. La radio volvió a sonar. Equipo clave a 5 minutos. Listos para la distracción. Ejecutar, ordenó Reynolds. En la pantalla, una camioneta con matrícula del gobierno se detuvo frente al banco. 6 agentes del FBI con cazadoras salieron, avanzando con determinación hacia la entrada. Inmediatamente, los observadores de Wilson se activaron, 2 hablando urgentemente. Se oyeron las radios, mientras los demás se movían para interceptar a los agentes. La distracción funciona, murmuró Reynolds. Ahora, la verdadera aproximación. Un segundo equipo, vestido de civil, se deslizó hacia la entrada de servicio. Entre ellos, una mujer menuda llevaba un fajo de documentos bancarios. Agente Chin, explicó Reynolds. Una de las mejores. Llegará a la caja. La operación se desarrolló con precisión. Mientras los hombres de Wilson permanecían concentrados en la evidente presencia del FBI, Chin y su equipo entraron sin ser detectados. Pasaron 20 tensos minutos. El equipo de distracción mantuvo su trabajo, creando un caos burocrático que mantuvo a los hombres de Wilson a raya. Paquete asegurado, por fin se oyó la voz de Chin. Contenido intacto. Salida por la ruta noreste. Carson exhaló lentamente, mientras la tensión se disipaba de sus hombros. ¿Y ahora qué? Ahora activamos la trampa, dijo Reynolds, cogiendo su teléfono. Con su permiso, me gustaría que Harrison hiciera una llamada.
De vuelta en el hospital, el jefe Harrison estaba listo. Aunque todavía débil, reunió fuerzas para la que podría ser la llamada más importante de su carrera. Carson y Reynolds escucharon por el altavoz mientras Harrison marcaba el número privado de Wilson. Lawrence, saludó Harrison al responder Wilson, con voz deliberadamente casual. Pensé que deberías saberlo de mí, estoy mejorando. La sorpresa de Wilson parecía genuina. Es una noticia maravillosa. Los médicos se muestran optimistas, aunque con cautela. Pero quería darte las gracias. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por tu lealtad durante todos estos años, respondió Harrison con suavidad. Y para que lo sepas, he estado pensando mucho en nuestra última conversación, sobre asegurar nuestro legado. Una pausa. No estoy seguro de entenderte, viejo amigo. Las inversiones que hablamos. Los acuerdos en el extranjero. Me preocupaba que descubrieran documentación mientras estaba fuera. Silencio. Entonces la voz de Wilson se redujo a un susurro. ¿Qué dices exactamente, Richard? Que he estado protegiendo cierta información. Información que podría ser problemática para ambos si cayera en las manos equivocadas. Ya veo, dijo Wilson con tono cortante. ¿Dónde está esa información ahora? A salvo por ahora. Pero me preocupa Carson. Ha estado haciendo preguntas. Investigando asuntos que es mejor dejar en paz. ¿Ha accedido a algo sensible? Todavía no. Pero sabe de la cuenta de Caimán. Un largo silencio. Luego, yo me encargaré de Carson. Tú concéntrate en la recuperación. Hablaremos en privado pronto. La llamada terminó. Reynolds sonrió con tristeza. Lo tenemos. Esa fue una respuesta clara a una conspiración implícita. Combinado con las pruebas de la caja de seguridad, es suficiente para una orden de arresto. Primero irá a por mí, señaló Carson. Harrison me acaba de poner en la diana. Contamos con ello, confirmó Reynolds. Y hemos preparado una recepción especial para el comisionado. La trampa estaba tendida. Tardó 3 días en aparecer. Durante esos 3 días, Carson recibió el alta hospitalaria y regresó a casa públicamente, pero en realidad, fue trasladado a un lugar seguro. El FBI monitoreó de cerca las comunicaciones cada vez más desesperadas de Wilson. La vigilancia, aprobada por los tribunales, reveló que el comisionado se esforzaba por ocultar sus huellas. En la tercera noche, Wilson hizo su jugada. No personalmente, los hombres de su posición nunca se ensuciaban las manos. En cambio, 2 profesionales se acercaron a la casa a oscuras de Carson. Burlaron el sistema de seguridad con una eficiencia experta y entraron con las armas preparadas. La granada aturdidora los pilló desprevenidos. También lo hizo el equipo táctico del FBI que aguardaba en las sombras. Los aspirantes a asesinos fueron abatidos sin disparar un solo tiro, y la identidad de su jefe se confirmó a través de sus teléfonos y registros de pagos. Al amanecer, el comisionado Lawrence Wilson fue arrestado en su mansión junto al lago. Las pruebas que tenía ante sí, registros financieros que documentaban millones en pagos a cárteles, comunicaciones cifradas que detallaban rutas de tráfico y, lo más incriminatorio de todo, órdenes explícitas de eliminar al jefe Harrison y al detective Carson. El arresto de Wilson conmocionó a Riverside. 6 oficiales más fueron detenidos en los días siguientes. La conspiración era más profunda de lo que nadie imaginaba. Se extendía a la política estatal, la Fiscalía del Condado e incluso al grupo de trabajo regional de la Fiscalía. Semanas después, Harrison recibió el alta hospitalaria. Aunque aún requería terapia, su recuperación superó las expectativas médicas. Sarah nunca se separó de él, su vínculo era más fuerte que nunca después de la casi pérdida. La recuperación de Carson fue más lenta. Su función renal, dañada permanentemente por retrasar el tratamiento, le sirvió como recordatorio para toda la vida del caso que casi le costó todo. Riverside también llevaba sus cicatrices, la corrupción de Wilson lo había contaminado todo. Pero Max, fiel a su naturaleza obstinada, fue el que sanó más rápido. En 3 semanas, el pastor alemán se movía con solo una ligera cojera, recuperando toda su energía. Un nuevo día había comenzado para Riverside y para quienes lucharon por salvarlo. 6 semanas después de la milagrosa recuperación de Harrison, un pequeño. La ceremonia tuvo lugar en la alcaldía. No bajo el mandato de Robert Hastings,
quien ahora estaba a la espera de juicio, sino bajo el del recién nombrado alcalde interino. Un respetado líder comunitario sin ningún interés en la política más allá de guiar a la ciudad durante su crisis. Por su extraordinaria valentía y devoción al deber, decía la citación mientras el jefe Harrison colocaba la más alta distinción del departamento en el uniforme de Carson. Aunque sus movimientos eran lentos y su mano ligeramente temblorosa, su agarre era firme al cruzar la mirada con su detective. No podría haberlo hecho sin ti, dijo Harrison en voz baja. Ni sin Max. Carson sonrió y miró al pastor alemán, que estaba sentado orgullosamente en posición de firmes, con su propia medalla especialmente diseñada brillando contra su pelaje. Después de la ceremonia, los tres se dirigieron al parque Riverside. Harrison caminaba con un bastón, Carson se movía con cuidado y Max trotaba entre ellos, meneando la cola. En una mesa de picnic, Sarah esperaba con una modesta celebración preparada. Los médicos dicen que Richard podría volver a trabajar de forma limitada el mes que viene, le dijo a Carson mientras veían a Harrison lanzarle una pelota a Max, un acto sencillo, pero un poderoso símbolo de lo lejos que había llegado. ¿Querrá?, preguntó Carson. Después de todo lo que pasó. Sarah dudó, pensativa. Dice que Riverside merece un nuevo comienzo, con un liderazgo intachable. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero también dice que no dejará el departamento en manos de cualquiera. Se volvió hacia Carson. Te recomienda como su sustituto cuando se jubile. Dice que eres el único en quien confía para reconstruirlo correctamente. El peso de esas palabras recayó sobre Carson, no como una carga, sino como una responsabilidad. 2 meses atrás, habría descartado la idea de plano. Pero después de todo, enfrentarse a la traición y la corrupción en los niveles más altos, casi perder a su mentor, casi perder la vida, veía las cosas de otra manera. Riverside necesitaba sanar. Tal vez él podría ser quien lo ayudara. Mientras la dorada luz de la tarde se filtraba entre las hojas otoñales, Harrison se reunió con ellos en la mesa. Max se acurrucó satisfecho a sus pies y la conversación giró hacia el futuro. Hablaron de reconstruir el departamento, restaurar la confianza en la comunidad y el largo camino por delante. Lo lograremos, dijo Harrison con tranquila confianza. Un paso honesto a la vez. Carson observó cómo Sarah tomaba la mano de su esposo, mientras Max apoyaba la cabeza en el zapato de Harrison. Una familia, tal vez no en el sentido tradicional, pero en todos los aspectos importantes. Lealtad probada y demostrada. Confianza rota y reconstruida. Sí, dijo Carson. Un paso a la vez. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaron, marcando la hora. Pero esta vez, no eran campanas de funeral. Eran firmes, claras, un simple recordatorio de que la vida sigue adelante, de que una comunidad puede comenzar de nuevo. En nuestros últimos años, a menudo reflexionamos sobre lo que realmente importa, la lealtad, la confianza y las conexiones que nos sostienen incluso en los momentos más difíciles. Esta historia nos recuerda que a veces la sabiduría surge de lugares inesperados, como Max, cuya inquebrantable devoción salvó a su maestro cuando los sistemas humanos fallaron. Nos habla a quienes hemos visto instituciones flaquear, líderes decepcionar, sin embargo, aún creemos en la resiliencia del espíritu humano. Se hace eco de los desafíos que muchos hemos enfrentado, problemas de salud que parecían insuperables, traiciones que nos desgarraron la médula y el heroísmo silencioso de mantenernos firmes cuando alejarnos sería más fácil. Para quienes han dedicado décadas a construir algo, una carrera, una familia, una comunidad, la trayectoria de Harrison nos recuerda que lo que construimos importa, incluso cuando se ve amenazado. La verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en levantarse de nuevo, rodeados de quienes se niegan a rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por formar parte de este viaje. Historias como estas nos recuerdan la fuerza que se necesita para levantarse cuando todo parece perdido, el coraje para luchar por la justicia, la resiliencia para reconstruir después de una traición y el poder de una lealtad que nunca flaquea. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las batallas que vale la pena librar, no dejes que termine aquí. Únete. Suscríbete y forma parte de una comunidad que valora la verdad, la resiliencia y las historias que inspiran el cambio. Dale me gusta al video si crees en las segundas oportunidades, en luchar contra la corrupción, en los héroes silenciosos que se niegan a rendirse. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho en el lugar de Carson?
¿Habrías tenido la fuerza para seguir el ejemplo de Harrison? Tu voz importa. Tus pensamientos importan. Y si has llegado hasta aquí, ya formas parte de algo más grande. Sigamos conversando.